Mari Pulamuen, Mari Compuché, Compu Buenui, le damos la bienvenida al informativo de Muley Zungu, que corresponde a las 19 horas de este día jueves 24 de febrero. Comenzamos esta edición informativa con las efemérides de la historia del día para repasar los hechos del país y del mundo ocurridos un 24 de febrero. Este miércoles, integrantes de la Multisectorial por el Transporte Público, como parte de la Asamblea Popular de Bariloche, se reunió con todos los concejales para exponer una serie de situaciones e irregularidades en el servicio de transporte urbano de pasajeros que se viven en el día a día. En el encuentro se planteó la inquietud de vaciamiento de la empresa Mibus con respecto a las unidades que funcionan, la falta de verificaciones técnicas y las diferencias en las frecuencias programadas con las reales, entre otras cosas. Nosotros venimos reuniéndonos como asamblea con, como vos dijiste, con otras juntas vecinales, Observatorio de Bariloche, otras organizaciones sociales, vecinos movilizados, y en conjunto decidimos ir al Consejo Deliberante. Nos pidieron 4 oradores o 3 oradores para que podamos asistir a la sesión, y nos acompañaron los vecinos que ayer pudieron acompañarnos en el Consejo. Entraron algunos y otros quedaron afuera. Por el tema del protocolo, viste que acá se respeta el protocolo cuando los funcionarios quieren. Cuando los funcionarios no quieren, el protocolo no se respeta. Y el tema fundamental fue un poco plantear inquietudes que tenemos en cuanto al pésimo funcionamiento del transporte en Bariloche, ¿sí? Planteamos el tema del vaciamiento, que sentimos que hay un vaciamiento de la empresa
hacia la cantidad de colectivos que están funcionando. Planteamos el tema de las verificaciones técnicas en cuanto a las cubiertas, por ejemplo, que hemos mostrado fotos de situaciones de cubiertas que explotan directamente por el mal estado en el que se encuentran. Hemos hablado de las diferencias que hay con las frecuencias que están programadas y las reales. Si vos vas a la parada de colectivo, el colectivo demora 1 hora y más en pasar, por ejemplo el 21, que tiene frecuencia cada, no sé, 40 minutos creo en la diagramación. Y planteamos también las situaciones en donde estamos viendo que el Ejecutivo está pasando por encima del Consejo Deliberante en cuanto, por ejemplo, al acta acuerdo que se hizo con la empresa de sacar colectivos nuevos y poner colectivos viejos. ¿Por qué en el Consejo? Porque pensamos que nosotros que queremos pedirles explicaciones y que fijen postura. El Consejo Deliberante, también lo hicimos con la Defensora del Pueblo, también lo hicimos con el Ejecutivo y con el Tribunal de Contralor, ¿sí? Cada uno por su lado dio respuestas. Nosotros pedimos una reunión con el Consejo Deliberante y pedimos también una reunión con el Ejecutivo y bueno, hay situaciones bastante complejas y hay situaciones en donde se están silenciando algunos temas legales, como el que te decía recién, ¿no? Por ejemplo, esto de pasar por encima del Consejo y estar trabajando con un contrato acuerdo en donde el Consejo no avaló esos cambios, por ejemplo, ¿no? Que dentro de una democracia se respetan los tres poderes y el poder que tienen los tres poderes, ¿no? Entonces pensamos que también de alguna manera los concejales, ya sean los oficialistas y los de la oposición, están siendo cómplices de esta situación al no blanquear esto, ¿sí? Una de las cuestiones que pidió un vecino de una junta vecinal era justamente por qué los concejales no salen a los medios a denunciar esto y nosotros los vamos a acompañar, porque están habiendo situaciones complejas y difíciles que están pasando por encima de las decisiones de un poder. Más allá de dar cuenta de esta situación de irregularidad, de incumplimientos y demás, ¿qué es lo que pretenden ustedes que realice el Consejo justamente? En realidad queremos que cumplan la función que tienen que cumplir, ¿sí? Ellos, en teoría, representan a la comunidad y en teoría están cumpliendo un rol importante para defender los derechos de la comunidad. Vos sabés que el transporte público es un derecho humano y no se está respetando ese derecho. Incluso nos parece que se está generando una violencia desde el Estado cuando nos quieren dar explicaciones que hacen 3 o 4 años que venimos denunciando, tanto la multisectorial, la asamblea, los vecinos, ¿sí? Ayer, por ejemplo, no sé, un ejemplo de tantas cosas de las que hablamos, ¿no? Decíamos, bueno, faltan bocas de expendios para las tarjetas SUBE. Y un concejal agendaba que iba a poner en funcionamiento eso y iba a hacerse cargo. Y nosotros le decíamos, bueno, pero hace 4 años que te venimos denunciando esto. ¿Cómo hoy vas a agendar de hacer algo que hace 4 años tenés que hacerlo? Y así un montón de situaciones en donde vemos que nos ningunean a los vecinos y realmente cada uno está como cómodamente sentado en su lugarcito, ¿no? Este martes, en la capital rionegrina, el gobierno de la provincia se reunió con representantes gremiales para definir el aumento salarial 2022. En un principio la oferta fue de un 16% pagado en cuotas, la cual no fue aceptada. Horas más tarde la cifra aumentó a un 21% pagado en 4 cuotas y con una revisión por inflación en el mes de junio. Este viernes se sentarán nuevamente para conocer la respuesta por parte de los gremios involucrados. Sí, el día martes 22 se realizó la reunión paritaria entre Función Pública y los gremios. Nosotros tuvimos el representante en Viedma, a la vez estábamos toda la provincia comunicado con él. Fue una reunión que empezó a las 9 de la mañana y terminó 6:30 de la tarde. Fue bastante compleja, con 2 cuartos intermedio. Al principio la oferta salarial que daba el gobierno era un 16%, pagado en 4 cuotas de un 4% marzo, abril, mayo y junio, con una revisión en junio.
Nosotros no aceptamos porque el 16% era muy bajo a lo que están nuestros salarios hoy, que están totalmente devaluados. Un 16% no significaba nada. Por eso duró tanto también la reunión, porque fue muy difícil ponerse de acuerdo, pero se logró que la provincia, el gobierno provincial ofreciera un 21%, pagado en cuotas también. En marzo se cobraría un 6%, un 4% en abril, un 6% en mayo y en junio un 5%. Con una revisión nuevamente en junio, viendo la inflación de acá a junio, obviamente se volverían a sentar los gremios con función pública y hacer una revisión. Esto en plata implica que hoy una categoría 1 a la 6, que están cobrando 62.000 pesos, en junio pasarían a cobrar 75.000 pesos. O sea, el aumento significa en plata un 13.000 pesos, pero estarían pagados en cuotas. La oferta no la vemos mal, un 21%. Lo que vemos mal siempre es que se pague en tantas cuotas, porque si lo ofrecieran un 21% pagado en una sola vez o en dos, uno siente más o menos el impacto. Y más en esta zona, que hoy 13.000 pesos cobrarlo de acá a junio, cuando los alquileres a más de uno le aumentaron más de 25.000 pesos o 20.000 pesos en algunos casos, ahora en marzo. Ya en marzo empiezan a pagar con 20 y 25.000 pesos más caro de lo que venían pagando. Entonces esos 13 quedan devaluados y de acá a junio ya los 13.000 pesos ya no van a ser lo mismo. Entonces la oferta no está mal. Lo que sí, ayer estuvimos haciendo nosotros consulta acá con nuestros referentes de distintos organismos. Hoy uno de nuestros compañeros está también recorriendo, yo vengo del hospital, acá mi compañera estuvo atendiendo gente y estamos preguntándole a los afiliados, ¿no? Y la gran mayoría lo que no acepta es por ahí en tantas cuotas. Creo que si ese 21 pagado todo ahora en el mes de marzo nos ayudaría bastante, porque tenemos sueldos muy devaluados. Entonces un 21, cualquier otra persona dice, pero es un 21%, es bastante, son 13.000 pesos, pero a lo que estamos cobrando nosotros no es mucho. Desde el gremio se estaba pidiendo que sea acorde a la inflación que veníamos sufriendo desde diciembre hasta la fecha. Y que se tomara en cuenta la canasta familiar, los valores que están hoy la canasta familiar. La última que se hizo, la última encuesta daba que hoy tendrías que estar cobrando 78.000 para cubrir la canasta familiar. Estamos hablando de que las categorías más bajas están cobrando 62. Nosotros estamos totalmente por debajo de la canasta familiar. Llegaríamos a 75 en junio con este aumento. Lo que sí se logró es que el aumento sea de acuerdo al mes de febrero, que no sea con el último que siempre se cierra con el del último año, ¿no? Sino se va a tomar en cuenta el mes de febrero para el aumento. Pero bueno, no se pudo de acuerdo a la canasta familiar y bueno, vamos a seguir peleando con eso, ¿no? O sea, esperemos que de acá a junio no haya más o tanta inflación para que podamos sentar y poder empezar a equiparar un poquito más los sueldos. Nosotros estamos consultando en toda la provincia. Nuestro secretario general ayer nos pidió que, más allá de tener la respuesta de los secretarios de cada delegación, él también quería saber qué opinaban los afiliados, ¿no?, de nuestro organismo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entre ayer y hoy estamos llamando, consultando, andamos haciendo recorrida en distintos organismos y presentándole a los compañeros cuál es la oferta y cuánto significaría en plata y a ver qué es lo que nos dicen ellos. Y si alguien no está de acuerdo, que nos sugirieran también por ahí si quieren, porque muchos dicen hagamos medida de fuerza. Bueno, estamos abriendo la posibilidad de que nos tiren ideas o sugerencias a ver qué medidas de fuerza quieren hacer los compañeros, porque por ahí el camino no es un paro, no es una retención, capaz que es otra, pero es como que hay bastante resignación en los trabajadores públicos. Es como que ya está, si es eso, hay gremios que arreglan por otro lado, por abajo, y cuando son las paritarias en realidad ya se va con algo armado, que se habló previamente con el otro gremio, que ya se acordó. Entonces es como que mucho podemos manifestarnos, todo, pero es como que ya está cerrado previamente. De hecho, ellos lo manifestaron, tuvieron una reunión en el complejo de ATE, se reunieron el gobierno con ellos y estuvieron charlando los puntos antes, cuando para eso existe la mesa de diálogo de la función pública, las paritarias, cuando ahí tenés que llevar todas las propuestas, no charlarlo antes y después ya ir con algo armado. Entonces lo que hay en los trabajadores, la verdad que es mucha resignación. Es como que bueno, es esto, es lo que hay, y hasta que los gremios no dejen de estar políticamente pegados con el gobierno, creo que va a ser medio despareja siempre la pelea. El 21 de febrero es declarado por la UNESCO como el Día Internacional de la Lengua Materna, fecha realmente importante para la recuperación de todas las lenguas. En este sentido,
Un grupo de mujeres organizadas trabajan fuertemente en la revitalización del mapuzungún. Es así que realizan talleres abiertos a la comunidad para que las personas interesadas puedan integrarse y así aprender. Somos mujeres que estamos intentando trabajar por la revitalización de nuestra lengua, del chezungún acá en Furilovche. El 21 pasado fue un día que se conmemora, que determina la UNESCO, que es para como en celebración o en memoria del fortalecimiento de las lenguas maternas. Y bueno, nosotras con la colectiva, con Mapu Somó, estamos trabajando en distintas organizaciones o en forma personal en talleres que en nuestra ciudad apuntan a revitalizar la lengua, ¿no? Que nuestra lengua vuelva. Y la importancia es que para nosotros las mapuches, los mapuches, no podemos ser sin nuestra lengua y sin nuestro territorio. Entonces, desde ahí la importancia de recuperar, de revitalizar el chezungún, el mapuzungún, que vamos aprendiendo de la mano de los abuelos, que nos van enseñando, vamos estudiando también, y la idea es poder transmitirlo a todas las personas que quieran aprenderlo, sean mapuche o no mapuche, ¿no? Porque es una manera de fortalecernos nosotros como che en este territorio, no solo a los mapuches, sino a todas las personas que habitan en este territorio. Y en el contexto o en el marco de esta fecha, también relevante para las lenguas maternas, vienen ya tratando de visibilizarlo, manifestándose o realizando intervenciones en el cartel de Bariloche, ¿no? Ahí en la zona del lago Nahuel Huapi. Elegimos ese lugar, este es el segundo año que vamos a estar en ese lugar, en el cartel de Furilovche, porque bueno, la importancia de esto, de nombrar a los lugares y en este territorio sobre todo con su verdadero nombre, con su ruf Ñiuy, con su verdadero nombre, porque cada espacio, cada montaña, cada lago tiene su fuerza, su negüen, y es importante para nosotros nombrarlo ahí. Y qué más que nombrarlo en mapuzungún, ¿no? Este territorio que habitamos se llama Furilovche, en nuestra lengua, en mapuzungún, que es la gente que está detrás de la montaña. Y no es cualquier lugar porque está a orillas del lago Nahuel Huapi, que es una fuerza predominante en este territorio, que nos da fuerza, y hoy decimos que esa fuerza la necesitamos todas las personas que estamos trabajando por el mapuzungún, desde distintos lugares, en las escuelas, en talleres, a veces persona a persona, porque estamos haciendo un esfuerzo colectivo. Que es un esfuerzo que sale de las personas mapuche y también de algunas personas que son no mapuche, pero que comprenden la necesidad de que nuestra lengua siga viva. Y también lo que queremos hacer visible es que en las reglamentaciones y en las leyes está escrito, está puesta la palabra escrita en políticas educativas, políticas públicas, políticas de salud, que apuntarían a fortalecer el chezungún. Pero en este momento, en la práctica, no sucede eso. Entonces, nosotros también lo que queremos hacer visible es ese reclamo a que el Estado, el municipio, que es un municipio intercultural también, la provincia y el Estado argentino fortalezcan estas prácticas y estas recuperaciones lingüísticas. Pasamos a una información en el ámbito internacional. Conflicto en Ucrania, ataques de Rusia entraron por Bielorrusia, Crimea y las regiones separatistas. El ejército ruso ha avanzado sobre regiones de toda Ucrania. Se han registrado explosiones en Kharkov, Mariupol, Odessa y también en la capital Kyiv. Ucrania asegura haber sido atacado desde 3 frentes, desde Bielorrusia en el norte, desde las regiones separatistas del este y desde la península de Crimea en el sur. Según el presidente ruso, Vladimir Putin, la invasión de Ucrania se lanzó para proteger a la población de las provincias de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Rusia como repúblicas independientes a principios de esta semana. Algunas zonas de esas regiones estaban controladas por los separatistas prorrusos desde la anexión de Crimea en el año 2014.
Ahora, el ejército ruso ha invadido ya regiones de toda Ucrania. Se han registrado explosiones, miren aquí en el mapa, en Kharkov, Mariupol, Odessa y también, y por supuesto, en la capital, en Kiev. Ucrania asegura haber sido atacada desde 3 frentes, desde Bielorrusia en el norte, desde las regiones separatistas del este y desde la península de Crimea en el sur. Repasemos lo sucedido en esta jornada. En la madrugada cayeron los primeros misiles. Rusia atacó varios objetivos en Ucrania. Durante semanas, Rusia había concentrado tropas ante la frontera ucraniana. Y hoy puso en marcha su invasión del país vecino. Las imágenes proceden de cámaras de vigilancia de la Policía Fronteriza de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el operativo militar en un discurso en la televisión rusa. Descalificó al gobierno elegido democráticamente en Ucrania y pidió al ejército ucraniano que depusiera sus armas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, decretó la ley marcial en todo el país e hizo una emotiva petición a los rusos. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. Me dirijo a ustedes, al pueblo ruso y al ucraniano. Estamos separados por una frontera de más de 2.000 kilómetros y ahora mismo allí hay desplegados 200.000 soldados rusos. Sus dirigentes le han autorizado a entrar en el territorio de otro país. Y esto podría marcar el inicio de una gran guerra en el continente europeo. Una columna de humo negro se levanta en un aeropuerto militar en la ciudad ucraniana de Chuguev, al este del país. Rusia confirma ser responsable del bombardeo. Un bloque de viviendas también fue alcanzado por un misil y sus habitantes angustiados lamentan las primeras víctimas de una guerra que nunca quisieron. El ataque desencadenó una ola de condenas de la comunidad internacional. La presidenta de la Comisión Europea aseguró que toda Europa está amenazada. El objetivo de Rusia no es solo la región del Donbass, ni solo Ucrania. Su objetivo es desestabilizar toda Europa y el orden internacional de paz. Por ello, haremos que Putin rinda cuentas. El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, prometió más sanciones. Nos vamos a coordinar con nuestros aliados de la OTAN y de la Unión Europea para imponer más sanciones contra Rusia. Y es bueno que nos hayamos preparado cuidadosamente para esta eventualidad. El objetivo de nuestras sanciones es dejar claro a los dirigentes rusos que pagarán un precio muy alto por esta agresión. Pero para muchos ucranianos las sanciones llegarán demasiado tarde. En Kiev, la capital, los vehículos de civiles tratando de huir colapsaron las calles de la ciudad. El gobierno argentino le pide a Rusia que cese las acciones militares en Ucrania. A través de un comunicado que adelantó la vocera presidencial Gabriela Cerruti, la Cancillería planteó la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el respeto a los derechos humanos para resolver las controversias en paz. En la rueda de prensa, la portavoz agregó: no vamos a apoyar ninguna guerra empezada por ningún país en ninguna parte del mundo. Hoy vengo a comunicarles la posición oficial del gobierno argentino con respecto a la situación en Ucrania. Argentina reitera su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania. Las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello, llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania.
Argentina reitera la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los Estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos. Reafirma su compromiso y confianza en que pueden activarse para ello todos los mecanismos de la comunidad internacional con la activa participación de las Naciones Unidas. La intensificación de los vientos de guerra dificulta gravemente el objetivo impostergable de preservar la paz. Es imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia y desescalar ya mismo el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas las naciones. Nos vamos a una breve pausa aquí en el informativo. No se vaya, quédese allí que ya regresamos con más Muley Zungo. Inicio de espacio publicitario. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Si parando en casa, ayudamos al medio ambiente y pensamos en el futuro. Tentar al futuro con el corazón. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí en el segundo bloque del informativo de Walking Toon TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Usted nos está mirando a través del canal 2 de Aire, canal 10 de ABC. La seccional de Bariloche de UNTER manifestó un fuerte rechazo a la propuesta del 21% de aumento salarial ofrecida por el gobierno de la provincia de Río Negro el pasado martes. Es así que el día viernes se realizará un congreso en Sierra Grande donde la seccional de Bariloche lleva la respuesta negativa y propone que la oferta sea cercana a la propuesta porcetera con un aumento del 21% y el 45,5% en el mes de septiembre. Además de esto, solicitan asamblea de cargos presenciales, un protocolo que sea preventivo para casos de COVID y escuelas en condiciones. Sí, nosotros como UNTER también tuvimos la misma propuesta del 21% a junio, que se ofreció en la última paritaria del 22. Acá en Bariloche ayer tuvimos la asamblea resolutiva, por la cual vamos a llevar mandato al Congreso, que es mañana en Sierra Grande, estamos saliendo hoy a la noche, y nuestra asamblea lleva el rechazo a esa propuesta. Rechazamos la propuesta y pedimos que la suma sea similar a lo que nos ofrecieron en CETERA, que es el 21% en marzo y el 45,5% en septiembre. Ya que bueno, la inflación ha sufrido una escapada tremenda que se sufre en los bolsillos de nuestras compañeras y compañeros, y esa suma la verdad que está muy lejos de lo que está pasando en la realidad. Y bueno, que esas sumas que se lleven al aumento que pedimos, que sean en la parte remunerativa, porque ya saben ustedes que tuvimos muchas dificultades, ya que los aportes no van a la caja de jubilación, no van al IPROS, y se creó una resolución por la cual se cobra una deuda que el gobierno no aportó por los trabajadores y trabajadoras y se lo está cobrando a los compañeros y compañeras que se jubilan. Esos entre los puntos principales. Después tenemos otras demandas también de nuestra asamblea que llevamos, como el pedido de asambleas presenciales de cargo, ya que hay muchos problemas de compañeras y compañeros que no pueden tomar cargo, el pedido de un protocolo que sea
preventivo de los contagios del COVID en las escuelas en condiciones. Bueno, entre otros puntos, esos son los principales. ¿Consideran que el gobierno de Río Negro podría aumentar o mejorar la oferta? Sí, por supuesto. Siempre lo estamos diciendo que Río Negro se ha ahorrado mucho dinero con el tema educativo. Durante el tiempo que estuvieron los edificios cerrados se ahorraron fondos para el mantenimiento, de limpieza, de suplentes. Realmente se recibió muchos fondos de nación para cubrir todo lo que tenía que ver con salud, con vacunas, con todo el acompañamiento al turismo. Y a los trabajadores y trabajadoras. Entonces esos fondos que se ahorró la provincia debería invertirlo en educación, en salud, en justicia, y no lo está haciendo. Lamentablemente, siempre somos las trabajadoras y trabajadores quienes tenemos que pagar la falta de inversión de las políticas educativas de este gobierno provincial. Bariloche lleva el rechazo, así que bueno, ojalá que podamos ganar la moción que llevamos desde acá, porque lamentablemente si se acepta perdemos todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Es clave este congreso y obviamente esta instancia de negociación? Sí, obviamente es clave, porque una vez que se cierre esto ya quedamos atados hasta junio. Y realmente todo el mundo sabe cómo están siendo los números de la inflación. Además, bueno, esto es una previsión de lo que se supone que va a haber mayor inflación, que se estima que va a llegar al 40% en septiembre, y nosotros recién estamos ahora recibiendo el 21 recién en junio. Así que bueno, estamos pidiendo que se rechace y que se pida los mismos porcentajes de aumento que está pidiendo Cetera, que también lo va a definir mañana en el Congreso de Cetera Nacional. Bariloche tiene muchas complejidades, es más caro por el turismo, no se consiguen alquileres, han aumentado muchísimo los pocos que se consiguen, el precio del boleto del transporte público de pasajeros, la indumentaria, porque en otras localidades por ahí no necesitan campera, botas, abrigo para los chicos, las chicas, las familias. Es mucho mayor el gasto en Bariloche, son muchos mayores los costos, y sumado a la gran afluencia de turismo que hizo que también aumentaran los costos, porque bueno, es algo que pasa siempre en nuestra ciudad, lamentablemente, y quienes vivimos acá tenemos que someternos a esos precios también. Así que con más razón me parece que esta demanda que estamos haciendo es justa, no estamos pidiendo nada fuera de lo normal, sino estar por encima de la inflación, que ya venimos perdiendo poder adquisitivo hace muchos años. La defensora del pueblo, Analía Bolosuk, emitió 2 resoluciones sobre ruidos molestos que causan contaminación sonora, fruto de una gran cantidad de consultas y denuncias que fueron recibidas en estos primeros 2 meses del año. Las decisiones fueron plasmadas en una recomendación dirigida a la Municipalidad de Bariloche, donde se solicita que las áreas encargadas den cumplimiento a la vigente ordenanza y que la problemática planteada por decenas de vecinos y vecinas sea investigada y estudiada por la Defensoría. A propósito de la gran cantidad de reclamos de la ciudadanía en los últimos meses, desde que comenzó el periodo estival, de ruidos molestos, es decir, en distintas partes de la ciudad, tanto en la zona céntrica como en el este y también en la zona del oeste de la playa, se registraron diferentes fiestas o lugares en los cuales el volumen de la música, de los ruidos, excedía la normal tolerancia, ¿no? A consideración de los vecinos y las vecinas, con lo cual nosotros decidimos intervenir haciendo primero el contacto directo con los vecinos, escuchándoles los reclamos, pidiéndole a las áreas del municipio que nos dieran respuestas sobre cuál fue la intervención, y en algunas ocasiones también los visitamos, estuvimos con los vecinos charlando para preguntarles cuáles eran los inconvenientes, y llegamos a la decisión de abocarnos a la cuestión investigando ¿qué fue lo que se resolvió? Primero en la Defensoría a lo largo de los últimos 14 años, que es la vida que tiene la Defensoría, donde anteriores defensoras tomaron la misma problemática y la hicieron a través de resoluciones, recomendaciones, la hicieron pública, como lo estamos haciendo nosotros. En este caso, una vez que hagamos ese estudio, esa investigación,
haremos una propuesta de cómo enfocarlo. Y nuestra propuesta es, por supuesto, entender que es un daño a la salud, pero también es un daño ambiental, ¿no? Porque afecta no solo a las personas el exceso de ruido, sino que también al espacio natural en el que vivimos, como la fauna que habita en este parque nacional y que evidentemente se va a ver alterada si esto no se toma alguna medida. La ordenanza vigente, por supuesto, tiene ese capítulo, ¿no? Pero más allá de lo punitivo, nosotros hacemos mucho hincapié en la mirada preventiva, en la mirada de educación, ¿no? Empezar a reflexionar como vecinos y vecinas acá en esta comunidad, ¿por qué no tomamos conciencia de que estos ruidos hacen no solo que haya conflictos vecinales, sino que también hace que personas que tienen algunos padecimientos, ¿no? Como autismo o personas mayores, personas que les hace daño, bueno, reflexionar y hacer un poco la campaña, ¿no? La norma está para también ser punitiva en el sentido de poder multar, y esto también es una responsabilidad del área de fiscalización, ¿no? De la municipalidad, pero eso tiene que ser acompañado con una toma de conciencia, y nosotras desde la Defensoría consideramos que también es nuestro papel como organismo municipal el poder incidir en el discurso de la gente y poder hacer una reflexión profunda de cómo en otros lugares también del país y de la región se resolvieron estos conflictos, porque si bien la normativa nacional, ¿no? En el Código Civil habla de la normal tolerancia y lo que el juez determine, es un concepto subjetivo, ¿no? Bueno, ponernos de acuerdo en qué es lo que realmente es la normal tolerancia, sin que eso implique perder la oportunidad del esparcimiento, ¿no? Del compartir, de las expresiones culturales que también nos hace a las personas, ¿no? Pero teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad donde tenemos que compartir espacios y no generar más conflictos. Entendemos que deben haber modificaciones. De todas formas, este fue el puntapié para hacer este análisis que te digo, que está más relacionado con cómo se resolvieron en la justicia estos casos y poder tener propuestas que superen este problema y que complementen la ordenanza que ya está vigente, ¿no? Que en su momento fue una necesidad, pero que todavía no tenía el contexto que hoy tenemos, ¿no? De tanta extensión en otros lugares, ¿no? Por ahí la parte céntrica, en la ordenanza se habla de los automóviles. El presidente de la Junta Vecinal del barrio Arrayanes, Máximo Calfuquir, manifestó un gran malestar que iniciarán una denuncia penal y pública en contra del intendente Gustavo Genuso. La situación surge de la reunión que este jueves mantuvo con el mandatario municipal para gestionar la continuidad de la obra de agua financiada por Nación. Calfuquir detalló que el intendente se refirió con insultos a la gente del barrio Arrayanes, diciendo que la obra no se iba a continuar por supuestas faltas de fondos. Desde la Junta solicitarán mediante la justicia las cámaras y audios de la oficina del intendente y la renuncia del mismo. La verdad que negativo. Negativo, muy enojado porque no esperaba la respuesta que nos dio el intendente municipal. Le pregunté qué había pasado con el tema de la obra de agua porque estaba parada. Me dijo que no estaba parada, que estaban trabajando y que Nación no le había mandado la plata. Primero eso, cosa que todo lo contrario me dijo la gente de Nación. Tengo el papel ahí. Y después le pregunté por el tema de los pluviales y los cordones de cuneta que vamos a hacer. Supuestamente arrancábamos esta semana. Me dijo que no iba a hacer absolutamente nada. Voy a repetirte todas las palabras que dijo el intendente municipal, ¿no? Dijo, no voy a hacer nada, estoy cansado, que se cague la gente. Que elijan a otros si quieren. Eso dijo el intendente municipal. Esa fue la respuesta que nos dio el intendente. Así que voy a llamar a la comisión de urgente para una reunión y vamos a hacer una nota a la justicia para pedir la cámara y el audio de la oficina de la intendencia, porque seguramente la tienen ellos. Y bueno, y haremos una denuncia y bueno, le pediremos la renuncia al señor intendente, si quiere irse que se vaya. Pero que se vaya ya, digo, porque si no va a hacer obra, no ha hecho obra en los barrios, la gente se inundó mucho ayer, la verdad que no había máquinas, no hay nada.
La municipalidad está económicamente mal, eso no lo dicen. Tema de transporte, tema de obra, tema maquinaria, no hay nada, absolutamente nada. No se ha hecho una obra real en un barrio, menos en el Arrayanes. Entonces creo que no es justo. Habíamos quedado para poner la fecha ya de comienzo de la obra. Se iba a arrancar con los cordones en cuneta, así que fines de febrero, primeros días de marzo ya tenía que estar laburando. Me dijo que el Gringo Garza no tenía gente para trabajar, así que no lo iba a hacer, que él estaba cansado y bueno, que nos caguemos. Así que ojalá la gente escuche y bueno. Lamentablemente no tuve la opción de grabarlo porque no pensé nunca que el intendente te iba a hablar de esa manera, ¿no? Siempre se muestra una persona tan educada, pensé que los mal educados éramos nosotros solamente, pero bueno, me convencí de que no es así. Así que nada, veremos a ver cómo continuamos acá. Lo que sí voy a dejar en claro que no nos vamos a ser responsables cuando bajemos al centro cívico, de lo que pase adentro, lamentablemente. No nos queda otra opción que ir al centro cívico y hacer un reclamo como corresponde. Vemos que los fondos están llegando, que los fondos se desvían no sabemos dónde, porque no hay obras reales, pero no solo en los barrios, en ninguna parte de la ciudad. O sea, no entendemos dónde va a parar la plata. Tampoco la gente de Nación, que también es un poco responsable, porque hemos hablado con la gente de Nación, le hemos explicado, ellos conocen la forma en que se maneja el municipio, conocen la forma que se está manejando económicamente, qué hace con la plata, que no han hecho en obra y le siguen dando plata. Los temas para hablar con la intendente eran la situación de los pluviales en el barrio y por el otro lado la obra de agua que falta muy poco, ¿no? El 30% sí, nada, pero supuestamente dice él que Nación no le mandó la plata. Por eso digo que vamos a tener que pedir el audio, también vamos a intervenir con la gente de Nación para que ellos también lo pidan y después, bueno, necesitamos las obras urgentes, no importa si no la hace Genueso, que la haga Nación, que venga alguien y que las haga, porque la gente hace falta obras y nos viene un invierno muy complicado, donde ya atravesamos con 2 lluvias malos momentos la gente. La gente tiene todas sus cosas podridas, los pisos levantados por el tema del agua, y esto por falta de obra, no es otra cosa más que por falta de obras reales en los barrios. Cordón Cuneta solucionaría todo y eso lo sabe él, pero bueno, se ve que se cansó y capaz que va a renunciar, ojalá. Habíamos acordado con que la gente se iba a movilizar al centro cívico si no tenía respuesta con la obra de agua, que pedí personalmente que no lo hicieran para poder llegar al diálogo y llegar a un acuerdo, que ya estábamos casi ahí, pero bueno, se ve que cambió todo a mitad de camino. ¿Y por qué creen que cambió esta situación o por lo menos haya sido esta respuesta en estos términos del intendente? La verdad que nunca lo había tenido conmigo, ¿no? Si siempre hablábamos de buena manera, si bien con muchos funcionarios de él y tuvimos discusiones, pero con él llegamos siempre a un acuerdo bastante importante. Nada, dijo que estaba cansado y que si quería que elijamos a otro, que él no va a hacer nada. Bueno, también voy a pedirle una nota por escrito también, que lo dé por escrito también y bueno, para poder mostrar a la gente y hacerlo público. Voy a hacer una denuncia pública como lo estoy haciendo acá con ustedes, pero también vamos a hacer una denuncia penal, si bien sabemos que la justicia está del lado de ellos porque nos hemos cansado de pedirle a la justicia que intervenga, que tome carta en el asunto, pero parece que no les interesa. Acá hay que cambiar muchas cosas, Oscar, y uno de esos es la justicia. Cambiando la justicia las cosas marchan en rumbo recto, pero si no hace cualquiera lo que quiere. Acá cualquier funcionario ha venido y ha hecho lo que quiso. Menos obras reales para la ciudad. Entonces creo que hoy llegó el límite y bueno, se terminó la relación, no vamos a hablar más y actuaremos de otra manera. Vuelvo a repetir, no nos vamos a hacer cargo de lo que pase cuando bajemos al centro cívico. Los únicos responsables son ellos. Pasamos a otra información en el ámbito internacional. Indígenas y afromexicanos llamados a ejercer su derecho y representatividad en México. El Instituto Nacional Electoral de México consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para conocer su opinión y propuestas sobre distritación electoral. El proceso inició en el año 2021 y actualmente se realizan foros estatales. Mientras las consultas se proponen como espacios de diálogo, comunidades, activistas y defensores insisten en la urgencia de impulsar una reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que garanticen sus derechos a la libre determinación. El Instituto Nacional Electoral de México consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para conocer su opinión y propuestas sobre distritación electoral. El proceso inició en el 2021 y actualmente se realizan foros estatales. Parte del protocolo implica justamente eso,
darles a conocer previamente toda el contenido del protocolo, el desarrollo del protocolo, y después también los escenarios mismos para que puedan hacer observaciones. Básicamente 2 preguntas que vamos a hacer a las comunidades indígenas y afromexicanas, que es la localidad donde ellos se encuentran, cuál es su opinión respecto a la integración con otros municipios, y también que nos sugieran alguna cabecera distrital eventualmente donde consideraran ellos debía de instalarse. Mientras las consultas se proponen como espacios de diálogo, comunidades, activistas y defensores insisten en la urgencia de impulsar una reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que garanticen su derecho a la libre determinación. En México, la población afromexicana y afrodescendiente registra uno de los mayores índices de pobreza, discriminación, marginación, falta de acceso a programas sociales de salud y se requiere garantizar el reconocimiento como sujetos de derecho. Y el tema debe ser transversal e integral. Se trata fundamentalmente de reabrir el diálogo, la reflexión sobre un tema que no es solo interés de los pueblos indígenas. Yo creo que es del interés de amplios sectores de la sociedad mexicana, y que es el hecho de que los derechos de los pueblos indígenas estén plenamente reconocidos en nuestra Carta Magna. Las consultas a indígenas y afrodescendientes se sustentan en principios básicos establecidos tanto en la Constitución mexicana como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y surgen a raíz de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 2021. El proceso de consultas, que se definen como previas, libres e informadas y que busca garantizar el principio de representatividad, culminará en el 2023 cuando concluyan los foros estatales. Nos vamos a la última pausa aquí en el informativo, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Estamos viendo el resultado de la recuperación de un sueño. Hace ya casi 30 años se colocaron los cimientos para lo que en ese entonces se proyectaba como un nuevo gimnasio, aquí en el corazón del barrio Alborada. Pero no fue el momento y quedó abandonado por 3 décadas. Cuando comenzamos nuestra primera gestión, nos propusimos ampliar la infraestructura deportiva de Bariloche, recuperar lo que hay y sobre esto construir más y mejor, pero con una nueva mirada más integral, lo deportivo, pero también lo social y lo cultural. Hoy cumplimos con el sueño de muchos. Nuestro país es conocido por sus 4 climas, sus paisajes y recursos naturales, pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Los mapuches somos ecologistas desde antes que exista la ecología. Siempre nos preocupamos y denunciamos la tala ilegal y los basureros a cielo abierto. Nuestras comunidades habitan estas tierras desde antes que se fundara Bariloche. Los mapuches no vivimos de la tierra, sino que somos parte de ella. Esperamos ser consultados por el gobierno provincial y municipal en los proyectos que nos afectan directamente. Así lo marcan la Constitución y los tratados internacionales. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí en el último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano. La ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara Trachia, destacó las acciones llevadas adelante para un normal inicio y desarrollo del ciclo lectivo 2022 a partir del 2 de marzo. En este sentido, subrayó el mantenimiento de edificios educativos, la firma de convenios escolares con municipios, la titularización de cargos docentes
y la definición de un protocolo sanitario. Aprobarse esta semana, que garantizará una presencialidad cuidada en agrupamientos complementos. Bueno, empezamos ya en el mes de enero y febrero a poner las escuelas en condiciones. Estuvimos haciendo un trabajo muy importante de mantenimiento escolar, fundamentalmente. Estuvimos trabajando con el gremio en lo que es la titularización de docentes. Ya hay 730 docentes con sus cargos tomados en asamblea para ser titulares. Y por supuesto, bueno, esta semana tuvimos también el trabajo con todos los municipios en función de firmar los convenios correspondientes para el transporte, los insumos, los comedores escolares, el mantenimiento escolar, así que bueno, poniendo todo en marcha como para poder, ¿no es cierto?, hacer este inicio de clases. Inicio de clases sí, que va a tener la particularidad que además estamos terminando de cerrar el protocolo, un protocolo que se firma en un marco federal con los ministros de salud y los ministros de educación, y es un protocolo que tiene algunos pilares fundamentales, que es la presencialidad plena. Esto significa que no vamos a trabajar más en burbujas, una presencialidad cuidada que nos va con elementos básicos como son el uso del barbijo, la limpieza, la ventilación cruzada, y por supuesto también para que esto pueda continuar y evitar contagios al interior de las instituciones o que esos contagios no terminen en situaciones graves. La otra herramienta que tenemos importantísima es la vacunación que está pensada desde los niños y niñas de 3 años hasta por supuesto todos los adultos, personal docente y por supuesto el personal de servicio de apoyo. Así que esa es la herramienta que nos va a permitir, ¿no es cierto?, transitar esta presencialidad plena, cuidada y continua. Sí ha sido revisado por salud, va construido en forma conjunta, porque ellos son los que fueron dando las indicaciones generales. También recibimos los aportes de UNTER y también le dimos vista a los gremios del personal de servicio de apoyo a los fines de que también puedan hacer los aportes pertinentes. Bueno, tuvimos una larga paritaria, costumbre nuestra de que son varias horas. Tuvo 2 momentos, una la de la política educativa, donde se determinaron algunas cuestiones como para poder dar continuidad al proceso de titularización, poder, ¿no es cierto?, avanzar en algunas cuestiones que al sindicato le interesan y a nosotros también en el marco de las políticas educativas, y por el otro lado se realizó una propuesta salarial que, bueno, después de varios idas y vueltas, se llegó a un ofrecimiento de un 21%, distribuidos el 6% en marzo, el 4% en abril, el 6% en mayo y el 5% en junio, y revisión en el mes de junio, así que totaliza un 21% de aumento, pauta que está en consonancia con la pauta salarial nacional, así que bueno, esperemos que ahora el gremio se lleve la propuesta y, como es costumbre, ellos lo analizan en sus órganos gremiales que correspondan. Mariana Morán es una de las mujeres mapuches que integra el grupo de revitalización del idioma mapuzungún en Bariloche y la zona. Sobre esta ardua tarea de recuperación lingüística y el marco normativo vigente, manifestó que por el momento no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del Estado municipal o provincial. De esta manera apuntó y criticó fuertemente el accionar del Estado en materia de derechos consagrados y políticas públicas que contribuyan a tener espacio de enseñanza. Remarcó la importancia de acceder a las lenguas maternas y a la recuperación del idioma mapuche, relacionados también con las actividades culturales y filosóficas. En Río Negro y en esta ciudad donde hemos tenido tantas cuestiones y atravesado tantas cuestiones dolorosas, ¿no?, con respecto a lo que es el pueblo mapuche y los reclamos que son territoriales, políticos, y que también, como te decía anteriormente, este reclamo es lingüístico también, porque nosotros no podemos ser sin la tierra y sin la lengua. Entonces, bueno, en este momento el panorama es adverso, nulo. Las personas que estamos trabajando
no tenemos un apoyo del municipio, ni de la provincia, ni del Estado. O sea, es bastante adversa la cuestión. Nos sucede todo lo contrario. No solo que no tenemos el apoyo, sino que se nos niega o es inexistente un presupuesto para generar materiales o hacer otras propuestas para revitalizar nuestra lengua, ¿no? No sé, desde espacios de enseñanza que nos generen u otros. Es un esfuerzo que estamos haciendo en forma autónoma, ¿no? Con todo lo que se implica. En forma autónoma, sin bajar los brazos, en forma autónoma y que nunca deja de ser colectiva tampoco, ¿no? Como es una característica de nuestro pueblo. Bueno, más allá de la batería de derechos, ¿no? Porque a nivel constitucional, tanto nacional, provincial, hasta municipal, está considerado por lo menos la promoción de la cultura, dentro de eso el idioma, pero bueno, lo ideal sería que esto pueda llegar a instancias donde se sistematice, ¿no?, el mapuzungún y que todos los chicos, por lo menos de origen mapuche, tengan esa posibilidad en las escuelas de aprender o conocer o reconocer el idioma, ¿no? Sí, los chicos, las chicas, los jóvenes, las jóvenes y la gente que no es tampoco tan joven o tan chica, que estuvo imposibilitada de aprender la lengua, pero que esa lengua, como nosotros decimos, está en nosotros, en todas las personas mapuche. Yo siempre doy un ejemplo, que cuando uno dice Mari Mari, si el otro sabe de qué estás hablando, aunque nunca haya escuchado el mapuzungún, o aunque el otro diga yo no sé mapuzungún. Entonces el idioma nuestro está y está vivo y está entre nosotros y transcurre en el andar nuestro. En una escuela, cuando nos subimos al colectivo, cuando vamos al supermercado, uno está siempre con sus lamien y se reconoce en la mirada y se reconoce en el Mari Mari. Entonces me parece que está bueno que todas las personas de origen mapuche puedan acceder a tener la posibilidad de aprender su idioma. Es un derecho, sobre todo para los pichiqueché, para los niños y las niñas, que uno pueda brindar esa posibilidad. Después está en el otro si sigue ese camino o no, pero sí tendría que estar garantizada la posibilidad de que el Chesungún circule por escuelas, por talleres, por las actividades deportivas que propone el municipio, la provincia, porque el pueblo mapuche está vivo y está en nosotros, lo que es toda su cultura y la cosmovisión. Y con esa recuperación lingüística también vienen otros conocimientos que están relacionados a la música, al deporte, ¿no?, a las artes. Entonces, no es todo lo que implicaría aprender una lengua y todo lo que fortalecería, ¿no? No es solo el simple hecho de ir a tomar una clase de mapuzungún. Luego de la reunión mantenida entre integrantes de la multisectorial por el transporte y el Consejo Deliberante de la Municipalidad, estos emitieron un boletín oficial con los temas tratados, a lo cual el grupo de vecinos autoconvocados consideró vergonzoso, ya que no expusieron todo lo hablado. Concepción Moana, integrante de la multisectorial, manifestó que los concejales habían tomado nota de los reclamos como lo hicieron años anteriores, pero que siempre miran para el costado. Asimismo expuso el gran malestar que tienen con la falta de implementación del plan de transformación. ¿Cuánto tiempo estuvieron en consejo exponiendo, hablando e intercambiando sobre estos temas? La sesión habrá empezado a las 9:30 y habremos estado hasta las 11:30, más o menos. Y si vos te fijás, por ejemplo, en una síntesis que sacó el Consejo en la página del Consejo de la reunión de ayer, es vergonzoso porque pasaron muchas cosas más de los que ellos describen abstractamente, ¿sí? Nosotros, es más, les decíamos, bueno, si ustedes no pueden cumplir con la función que están haciendo, que se vayan. O sea, hay una situación muy complicada y hay una comodidad y un mirar para el costado, ¿viste?, que realmente genera mucho más violencia de lo que ellos creen. Por ejemplo, el accidente que tuvo uno de los choferes, lo cual nosotros acompañamos a ese chofer porque realmente es un laburante y estaba cumpliendo su función, fue a falta de que no tenía la tarjeta SUBE cargada, porque no tenían bocas de expendios para vender el pasaje para que esta familia pueda viajar.
Entonces, eso genera toda una situación de violencia que después la culpa la tiene la gente de los barrios, que somos violentos, que somos la máquina de impedir y todo lo demás. Pero ¿cuál es el origen de todo esto? Entonces, si nosotros no empezamos a analizar eso, siempre vamos a quedarnos a mitad del camino y vamos a echarle siempre la culpa al más débil. Y creo que la vida y la realidad de la vida no es esa. ¿Hubo respuesta concreta, compromiso por parte de todos los concejales o la presidencia del consejo? ¿Se van a tomar medidas? ¿Qué es lo que ha resultado? No, te vuelvo a decir, agendaron todo lo que les dijimos. Nosotros les pedimos que queremos tener una reunión con el Ejecutivo y con el Legislativo juntos, porque también sentimos la sensación que nos están pasando la pelota, ¿viste? O sea, no me hago cargo yo porque es función del Ejecutivo y el Ejecutivo no se hace cargo porque no salieron las ordenanzas y es toda una situación de incomunicación seria. Nosotros le planteamos este famoso plan transformador que se largó hace, creo que en el mes de octubre, noviembre nos invitaron a escuchar la propuesta. Este plan transformador es un proyecto, este proyecto todavía no está implementado y además en la implementación tienen que hacer un montón de cambios, que se necesita infraestructura, se necesitan cambios de manos en las calles, asfaltos en las calles, que en este momento no hay presupuesto para hacer eso, no sé cómo lo van a hacer o con qué fondos lo van a hacer. Entonces hay todo un imaginario de un plan de transformación que va a salvar a Bariloche de que el transporte sea un caos, pero no se está implementando, no se está llevando a cabo. Todavía no hablamos en asamblea lo sucedido, no nos sentimos contenidos de ninguna manera, para nada. Nos sentimos muy acompañados con los vecinos, eso sí, y nos sentimos que hablamos como idiomas diferentes. Ellos están en una situación muy cómoda, donde agendan lo que le decimos y en realidad el tema no es agendar, es actuar. De la única manera que nosotros podemos avanzar con este tema es saliendo a la calle, haciendo una participación activa y viendo desde los vecinos las necesidades que tienen. Porque si nosotros no hacemos eso, no lo va a hacer nadie por nosotros. Y en general las disputas populares y las movidas populares, yo creo que es lo único que pudo salvar propuestas y defender derechos. Creo que lamentablemente es así. Y si en democracia los representantes nuestros son representantes del pueblo, yo creo que no, ¿viste? En estos momentos la democracia no nos representa, los representantes de Bariloche no nos representan, lamentablemente, porque la oposición nos dice que son minoría, pero por otro lado callan lo que está sucediendo. Entonces pensamos que son todos cómplices de una cuestión que nadie se anima a destapar, ¿viste? Sí, creo que en esto ustedes lo verán en los distintos temas. Con el agua pasa lo mismo, con las tierras pasa lo mismo. Es un tema en el que están metidas muchas variables que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente del lugar, ¿viste? Entonces yo creo que la única manera de poder seguir con esto es movilizándonos nosotros y siendo cada vez más. Se elige el representante provincial para la Fiesta Nacional de Teatro. A partir del 7 de marzo se empezará a vivir las selecciones de obras de teatros itinerantes en la provincia de Río Negro, donde la ganadora será la que representará a la provincia en la Fiesta Nacional del Teatro. Dentro de las obras postuladas hay 7 obras de Bariloche, 5 de General Roca, 1 de Villa Regina y 2 de Viedma. Además de poder representar a la provincia a nivel nacional, se le otorgará a la obra ganadora y a las obras suplentes una contratación de funciones para coordinar durante el año con la Secretaría de Estado y Cultura de Río Negro. Va a ser excepcionalmente itinerante el selectivo, que es la instancia en el ámbito teatral donde se elige la obra, se selecciona la obra de la provincia de Río Negro para representar a la provincia tanto en la Fiesta Nacional de Teatro como en otras instancias, ¿no? Por un año es la obra seleccionada.
Normalmente esta selección se hace en el marco de un encuentro provincial en una localidad, en una ciudad de la provincia. Este año, por la pandemia, se ha tomado la decisión de hacerlo en forma itinerante, así que vamos a estar recorriendo las localidades de Bolsón, Bariloche, General Roca, Villa Regina y Viedma, que son de donde se han inscrito las 16 obras que participan. Mira, arrancamos el lunes 7 con una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, acá en el teatro que se está construyendo, en el teatro que está construyendo el Instituto Nacional de Teatro en Bariloche. De ahí nos dirigimos a Bolsón, vemos una obra, volvemos acá a Bariloche, nos quedamos 3 días viendo las 7 obras que participan de la ciudad de Bariloche. De ahí nos vamos a Roca, donde hay 5 funciones más de la ciudad de Roca, una función en Villa Regina, el día sábado, y el día domingo terminamos en Viedma con las últimas 2 funciones. Hay un jurado de la provincia que ahí en Viedma hará el acta y seleccionará de estas 16 obras cuál es la que va a representar a la provincia. Y fundamentalmente la instancia de la Fiesta Nacional de Teatro que organiza el Instituto. Esta instancia provincial la organiza el Instituto Nacional de Teatro con la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia. Esto es algo histórico, siempre ha sido así. Y bueno, y después esta obra va a representar obviamente a la provincia en encuentros regionales, en festivales, va a formar parte del catálogo de la provincia. Bueno, es una instancia que le permite al grupo seleccionado tener una posibilidad de trabajo importante. La provincia además va a otorgar en este selectivo un premio a la obra seleccionada y también a la obra que está seleccionada como suplente. Este premio consiste en la contratación de una determinada cantidad de funciones para coordinar con la Secretaría de Estado de Cultura en la provincia durante el año. La relevancia que tiene la selección siempre está enmarcada en esa situación de encuentro que se produce en la Fiesta Provincial de Teatro. Este año vamos a intentar salvar de alguna manera esta situación por estar itinerando, haciendo instancias de devolución de obras que se van a transmitir vía Zoom para todos los inscriptos en la provincia, como para que por lo menos podamos vernos virtualmente, poder discutir de los trabajos que se están haciendo, pero siempre ha tenido la característica de una instancia de encuentro. Es el momento en el año donde los grupos teatrales pueden mostrar lo que han producido y bueno, y seleccionar, obviamente que subjetivamente, porque es la mirada de un jurado, la que nos va a representar durante un año. Estas obras van a ser presenciales, son funciones que se van a hacer en forma gratuita, a la gorra. Bueno, acá en Bariloche particularmente se van a hacer funciones en la Biblioteca Sarmiento, en La Llave, en el espacio MoMA, en el espacio del Grupo Baco. Así que bueno, invitar a la ciudadanía de Bariloche, a aquellos que disfrutan del teatro, a acercarse a ver la programación y participar. No hay entradas anticipadas, sino como son funciones gratuitas a la gorra, es por orden de llegada. En las redes sociales tanto de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia como del Instituto Nacional de Teatro se van a estar difundiendo a partir de mañana ya toda la programación, horarios, cronograma de actividades. Vamos a estar haciendo junto con el Instituto y la Secretaría reuniones con las comunidades teatrales para anunciar programas y actividades, así que hay varias cosas para compartir, pero sobre todo acompañar a los teatristas que en esta circunstancia, bueno, muestran su trabajo ante un jurado y con la posibilidad de ser seleccionados para representar a la provincia. Bariloche es la ciudad, bueno, es la ciudad más importante de la provincia, tiene una actividad teatral muy importante, de hecho la mayor cantidad de obras se presentan acá, hay un público teatral que realmente acompaña, así que bueno, convocarlos una vez más a acompañar esta circunstancia del selectivo. Damos paso a las farmacias de turno para el día de hoy, jueves 24 de febrero. Cumbre 3 en Moreno 514, Zona Vital Moreno en Moreno 246 y Los Andes en Bustillo kilómetro 13118, abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para el día de hoy, Cumbre 3 en Moreno 514, Farmacia Zona Vital Moreno en Moreno 246 y Farmacia Los Andes en Bustillo kilómetro 13118. De esta manera finalizamos el informativo de este día jueves 24 de febrero. Agradecemos siempre a todos por su compañía y les recordamos que el micro que traslados a todos los Lamuen hacia la ciudad de Viedma para el Parlamento que se realizará durante este fin de semana saldrá de la terminal de ómnibus a las 18 horas.
Nos despedimos, memoria Compuché, Compulamuen, Capeucayal.